Hola amigos, soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Quiero compartir con ustedes en este día mi comentario al Evangelio Dominical. El día de mañana celebraremos el domingo 25 del tiempo ordinario, ciclo A. Y pues vamos a ver el pasaje del Evangelio de Mateo 20, versículos 1 a la primera parte del versículo 16. Bien, vamos a comenzar entonces con el texto del pasaje evangélico. Dice así: En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos esta parábola: El reino de los cielos es semejante a un propietario que al amanecer salió a contratar trabajadores para su viña. Después de quedar con ellos en pagarles un denario por día, los mandó a su viña. Salió otra vez a media mañana, vio a unos que estaban ociosos en la plaza y les dijo: Vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Salió de nuevo a mediodía y a media tarde e hizo lo mismo. Por último, salió también al caer la tarde y encontró todavía otros que estaban en la plaza y les dijo: ¿Por qué han estado aquí todo el día sin trabajar? Ellos le respondieron: Porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: Vayan también ustedes a mi viña. Al atardecer, el dueño de la viña le dijo a su administrador: Llama a los trabajadores y págales su jornal, comenzando por los últimos hasta que llegues a los primeros. Se acercaron pues los que habían llegado al caer la tarde y recibieron un denario cada uno. Cuando les llegó su turno a los primeros, creyeron que recibirían más, pero también ellos recibieron un denario cada uno. Al recibirlo, comenzaron a reclamarle al propietario diciéndole: Esos que llegaron al último solo trabajaron una hora, y sin embargo les pagas lo mismo que a nosotros que soportamos el peso del día y del calor. Pero él respondió a uno de ellos: Amigo, yo no te hago ninguna injusticia. ¿Acaso no quedamos en que te pagaría un denario? Toma pues lo tuyo y vete. Yo quiero darle al que llegó al último lo mismo que a ti. ¿Qué no puedo hacer con lo mío lo que yo quiero? ¿O vas a tenerme rencor porque yo soy bueno? De igual manera, los últimos serán los primeros y los primeros los últimos. Palabra del Señor. Muy bien, pues para empezar tenemos que plantearnos una cuestión: que la viña aquí representa precisamente al mundo, al pueblo de Dios, y los trabajadores representan a aquellas personas que reciben un llamado de parte de Dios para realizar un servicio en favor de todos los demás. Este llamado puede ser precisamente de diversos tipos. Podrá ser que Dios llame a algunos a ejercer la caridad desde una vida consagrada, como se ve en la imagen de la extrema izquierda. Habrá otros que reciben el llamado de Dios para profundizar las escrituras y explicarlas al pueblo de Dios. Habrá otros que reciben el llamado de Dios para servir a la sociedad en general a través de trabajos y oficios que pueden desempeñar en el mundo, pues realizando sus actividades cotidianas en el nombre de Dios desde una perspectiva de fe y tratando de servir lo mejor posible a la sociedad con precisamente trabajos y servicios de calidad que respondan a las necesidades de la gente. Así vemos cómo el Señor llama trabajadores en diferentes épocas de la historia y en diferentes momentos de la vida de las personas. Cada uno de nosotros, como bautizados, recibe un llamado dentro de un espacio y un tiempo específico para colaborar en la obra de la salvación. Tanto a nivel de la historia de la iglesia, algunos fueron llamados para ser apóstoles, otros confesores de la fe, otros han sido mártires, cuya sangre motivó a nuevos cristianos. Otros han sido llamados a ser monjes, otros a ser obispos, otros a ser predicadores, sean religiosos o laicos. Otros han recibido el llamado a ser sacerdotes. Otros han recibido el llamado para consagrar su vida a Dios dentro de una vida laical.
Entonces son laicos consagrados, llevan un tipo de vida consagrada y viven inmersos en el mundo, realizando actividades en el mundo, conduciéndola según Dios. También hay otros que han recibido el llamado a ser religiosos o religiosas de órdenes o de congregaciones religiosas a lo largo de la historia. Sabemos que hay una gran lista de santos que en su gran mayoría fueron personas que vivieron este tipo de vida consagrada. Sin embargo, dentro de toda la gran diversidad de dones, carismas y vocaciones, uno solo es el Espíritu de Dios, uno solo es el Espíritu Santo que nos mueve a todos a colaborar en la edificación de la iglesia y del reino de Dios. Cristo ofrece el mismo reino, el mismo cielo a todos y a cada uno de quienes participan en su obra salvífica. Este reino, esta salvación, este cielo, viene en la parábola representado con la imagen del salario. El señor, dueño de la viña, llega a un acuerdo con cada uno de los invitados a participar de la viña, del trabajo en la viña. Y eso es lo que hace Dios con nosotros. Nos llama a cada uno en nuestra condición como bautizados, ciertamente a vivir en santidad, pero cada uno tiene un carisma, un talento, un don específico, una vocación concreta dentro de la vida de la iglesia. De este modo vemos que no tiene caso comparar vocaciones o tiempos de servicio. No es que ser obispo o sacerdote sea mejor que ser monje o que ser religiosa misionera o ser un laico consagrado que vive en el mundo realizando actividades en el mundo. En realidad son vocaciones distintas. No es que una sea mejor que otra. Cada una tiene su porqué y para qué. Lo importante es participar en la obra de Dios y experimentar la dicha de hacerlo en nuestro tiempo de vida. No tiene caso pensar, ay, me hubiera gustado conocer a Cristo cuando anduvo predicando, me hubiera gustado ser uno de los 12 apóstoles, me hubiera gustado ser como San Ignacio Loyola en su época, qué sé yo. No, Dios te pensó para esta época y en esta época es donde tú vas a rendir más fruto que si hubieras nacido o existido en otra época. Él te ha elegido para este presente. Cuanto más jóvenes seamos al comenzar a participar de este proyecto divino, más tiempo disfrutaremos nuestra vida como una misión y colaboración en el servicio del Evangelio y de la salvación de los hombres. Sin embargo, eso no hace menos otras vocaciones que reciben un llamado especial de Dios hacia el final de su vida o en las etapas finales de su vida. Ha habido gente que teniendo más de 50 o más de 60 años recibe un llamado particular de Dios para realizar una obra que puede ser una obra estrictamente religiosa o una obra de servicio en favor de una comunidad, pero lo hace desde la fe con una actitud de servicio, de apertura, de deseos precisamente de que esta comunidad a la que él se siente enviado o enviada o que ella se siente enviada, pues es ahí donde recibe su vocación, su llamado a ejercer un oficio concreto en un momento dado de su historia personal y en un momento dado de la historia de su comunidad. Entonces, no es que este trabajo sea menos importante a los ojos de Dios que el trabajo que desempeñe, pues no sé, uno de los santos que aparecen en nuestro santoral, ¿verdad? Un San Francisco de Asís, un San Juan Bosco. Cada quien tuvo su época, cada quien fue llamado en un momento específico de su vida, de su historia personal. Lo importante es que ellos descubrieron que el valor de ese salario que iban a recibir de Dios era el mismo, es el estar con Dios toda la eternidad. Ese reino, ese cielo, esa salvación es la misma que Dios ofrece a todos. Sabemos que quizá Jesús en su momento histórico dijo esta parábola también pensando en cómo mucha gente del pueblo de Israel
que se sentía parte de este pueblo, nación consagrada, elegidos por Dios desde siglos atrás para recibir la Torá, la ley de Dios, la ley que les llegó a través de Moisés, que los hizo caminar por las sendas de la santificación. Quizá ellos, cuando recibieron la fe cristiana y aceptaron a Jesús como su Mesías, quizá pensaban que ellos iban a tener más recompensa que aquellos que en el paganismo, hacia quizá en los momentos finales de su vida, pensemos en un hombre ya grande de edad, quizá un hombre de 50 o 60 años, que en aquella época ya eran hombres ancianos casi, casi, por la poca expectativa de vida que había en el pasado. Estas personas, no obstante, recibieron la evangelización y decidieron aceptar a Cristo también, quizá en esos momentos, en esos años finales de su vida, y participaron quizá mucho o quizá poco en la evangelización, y sin embargo, unos y otros tuvieron acceso al mismo reino, al mismo cielo, a la misma salvación. Quizá hubo algunos que pensaran, yo merezco más porque era parte del pueblo judío y Jesús fue judío y yo acepté seguirlo y pero finalmente es Dios quien otorga en su bondad la misma salvación a todos. Pensemos pues nosotros también que hay que estar abiertos siempre a que descubramos esa voz de Dios en nuestra vida. Unos recibieron la vocación desde su infancia para servir a Dios y al pueblo en una vocación concreta. Otros lo recibimos quizá cuando estábamos estudiando la prepa o la carrera, como fue mi caso, que pues yo sentí que Dios me quería para integrarme a la obra de la evangelización en un momento específico de mi vida, cuando yo tenía 21 años de edad. Sentí este llamado, esta invitación del Señor. Hay otros que lo reciben ya grandes, ¿verdad? Hay personas que quizá toda su vida estuvieron alejados de Dios, pero que dadas ciertas circunstancias, acontecimientos de su vida personal o familiar, se dieron cuenta de que Dios les estaba llamando a algo, a ofrecer un servicio, una actividad, a ofrecer sus talentos específicos en servicio de otras personas y con mucho gusto lo hicieron, aún teniendo apenas ellos ya una edad avanzada, o sea, en ese apenas que escucharon la evangelización o se abrieron apenas a la evangelización a pesar de tener largos años recorridos de su vida. No importa, unos son llamados antes, otros son llamados después, pero en realidad el ofrecimiento del reino es el mismo para todos. Dios nos ama tanto que quiere asociarnos a su obra por la redención de toda la humanidad. Dios bien podría salvarnos sin participación consciente de nuestra parte, pero no lo quiso hacer así. Más bien, Él desea que tomemos parte en su obra de redención, aun sabiendo que somos frágiles y de voluntad no tan firme. Dios nos considera dignos de confianza y pone en nuestras manos lo más valioso, que es la obra de la salvación, de contribuir con Cristo, único Salvador, a la salvación del género humano. Podemos realizar eficazmente nuestra encomienda en la medida en que nos ponemos en las manos de Dios y colaboramos con las mociones del Espíritu Santo dentro de un clima de comunión eclesial. Nadie discierne su vocación encerrado en un cuarto. Siempre discernimos nuestro llamado de Dios dentro de un contexto eclesial, un contexto de comunión, un contexto donde reconocemos que nosotros no hemos descubierto la Biblia, la fe, ni el hilo negro, como se dice comúnmente. Hemos sido integrados a la iglesia por la fe de nuestros padres, de quienes nos llevaron a bautizar. Fuimos educados en la fe por parientes, quizá nuestras abuelitas, nuestros papás, nuestros tíos. Fuimos educados también, pues, en las distintas etapas de nuestra vida. Pudo ser la catequista, pudo haber sido también en la escuela,
Si alguien fue a una escuela privada dirigida por personas de fe, quizá recibieron también momentos de catequesis en su formación de secundaria, de la prepa, qué sé yo. No importa, sí, lo que importa aquí es que cada uno de nosotros ha recibido una gran serie de circunstancias o momentos para acrecentar su fe, para trabajarla. Y bien, ahí nosotros vamos descubriendo también que el Espíritu Santo, dentro de este contexto de comunión con otras personas, nos va mostrando que el desarrollo de nuestra fe ha de dirigirse a servir a los demás, siempre a servir a los demás. De la iglesia hemos recibido de la fe y la trabajamos para construir continuamente a la iglesia, a la comunidad creyente. Una gran pregunta: ¿cómo podemos colaborar lo mejor posible con la obra de Dios? Al conocernos bien a nosotros mismos, podemos identificar qué talentos tenemos, pues ellos son la expresión de los dones o carismas que Dios nos ha dado. Cada uno tiene talentos específicos y prácticamente irrepetibles, porque cada uno pues tiene una serie de talentos bien armonizados, no simplemente están ahí como si fueran objetos dentro de una caja, sino que están bien estructurados por la estructura de nuestra vida. A lo largo de las experiencias que hemos tenido, hemos ido adquiriendo una serie de talentos que cuando los conectamos y los hacemos trabajar de manera conjunta, en sinergia, efectivamente, podemos entonces nosotros aportar muchas cosas favorables a una comunidad. Aquí en pantalla aparece un texto en griego. Dice gnosi seauton, una expresión de Sócrates que nos recuerda el filósofo Platón. Conócete a ti mismo. Como les digo, para colaborar lo mejor posible en una sociedad, conviene que lo hagas desde tus talentos. Para saber qué talentos tienes, necesitas conocerte. Necesitas hacer un momento de stop, de detenerte un poco en tu vida, reflexionar, meditar sobre ti mismo, sobre tus experiencias de vida, sobre los talentos que has ido adquiriendo y pensar cómo a partir de ellos, realizándolos, que además de eso te va a producir mucho gozo al precisamente poner en acción tus talentos, tú vas a poder contribuir a la unidad y a la paz de la comunidad en que vives. Por eso pongo aquí específicamente esto, explotando nuestros talentos para edificar la unión y la paz de la comunidad donde vivimos, contribuimos eficazmente en la construcción de la iglesia y de la sociedad en general. A la vez participamos de la edificación del reino de Dios en el aquí y ahora, porque este es el tiempo en que Dios nos ha creado. Esta es la sociedad a la que debemos servir, con nuestros talentos, sea que vivas en México, en el extranjero, que te hayas cambiado, donde quiera que estés, ahí tú vas a contribuir. Procuremos conocernos bien a nosotros mismos y dispongámonos siempre a contribuir en la unión de la sociedad, trascendiendo toda polarización e ideología, así como toda visión parcial de la realidad social y de la condición humana. Haciendo esto desde la fe y trabajando junto con más personas de manera organizada y en un contexto eclesial, ciertamente no fallaremos. No fallaremos porque nuestro propósito es noble, nuestra determinación es firme y nuestras ganas de hacer crecer el reino de Dios en el presente es también sostenido por el Espíritu Santo. Pues bien, esto es lo que yo les comparto de este evangelio, es mi comentario, y yo espero que todos ustedes continuamente reflexionen sobre su vida, reflexionen y mediten sobre los talentos que Dios les ha ido dando, para que ustedes procuren siempre dar lo mejor de ustedes mismos a la sociedad en la que viven, que ustedes contribuyan a la unión de todos los mexicanos o de todas las comunidades
a las que ustedes pertenecen, círculos sociales desde la familia hasta grupos a los que pertenezcan o sociedades donde ustedes formen parte, porque esto es trabajar precisamente por el reino de Dios. No nos limitemos simplemente a hacer el bien a los que conocemos, sino contribuir a la sociedad en general para que pues se vayan superando tantas asperezas que vemos todos los días y que así sanemos realmente el tejido social que refleje entonces la voluntad de Dios que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Yo soy el padre Ricardo Aguilar, doctor en teología bíblica. Si les gustó este video, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificaciones para que YouTube les mande mensaje cada vez que yo suba un nuevo video de reflexión bíblica o les comparta algunos otros elementos, por ejemplo, de interpretación o de exégesis o hermenéutica de textos bíblicos, porque esa es mi área de especialidad. Estoy a su servicio, que tengan todos un feliz domingo. Dios los bendice. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Cuídense mucho. Hasta pronto.